palabra, dando gracias al Señor por este momento también, que el Señor nos permite en esta mañana poder recibir su palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra va a ser expuesta, va a ser dada. Te pedimos que ella corra y sea glorificada y que nuestros corazones, Señor, estén abiertos y dispuestos, Señor, a recibir lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Usa la vida de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Y así recibimos al pastor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo está, hermano? ¿Contento? ¿Gozosos en el Señor? Claro que sí. Le damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios por estar una vez más este domingo dándole a Él toda la alabanza, como decíamos, redundando un poquito, ¿no? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este tiempo de agradecimiento, por este tiempo que podemos compartir los hermanos que estamos aquí presentes y nuestros queridos hermanos que también están domingo tras domingo en las redes. Muchas bendiciones para ustedes, mis queridos hermanos. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, porque su palabra nos habla a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos edifica, hermanos. Amén. Así que les invito a abrir la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Estamos viendo esta hermosa carta que Pablo le escribió a la iglesia de Colosas. Gloria a Dios. Decíamos en reuniones anteriores, para que nos ubiquemos geográficamente, está en la actual Turquía, hermano. En esa zona geográfica es donde se encontraban estas iglesias de Colosas, de Hierápolis y de la Odisea, ¿sí? Entonces, allí Pablo enviaba mensajes a la iglesia. ¿Se acuerdan que él estaba privado de la libertad, estaba en la cárcel y enviaba el mensaje de la palabra del Señor a estas iglesias, a los hermanos en Cristo? Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, les invito a que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Y dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hasta allí, hermano, que gracias. Está allí la palabra del Señor. Le he puesto como título a este mensaje: confirmados y fundados en Cristo. Confirmados y fundados en Cristo, ¿no? Bueno, hablando un poquito sobre el contexto inmediato, veníamos viendo que el apóstol Pablo se gozaba, hermanos, los hermanos de Colosas, que eran ordenados y disciplinados. ¿Se recuerda que veníamos hablando de ello el domingo anterior? Eran ordenados y disciplinados, es decir, que ellos eran esforzados, hermanos queridos, en hacer lo correcto, en hacer la voluntad de Dios, cual fuere el ánimo que se encontrara. Porque hay veces que uno puede estar un poquito decaído en ánimo, o puede estar fortalecido en ánimo, en los sentimientos, pero ellos eran esforzados y eran ordenados y disciplinados en el Señor, en hacer lo correcto. Por eso, hermano querido, esto nos muestra que la disciplina en el cristiano es fundamental. Es importante ser disciplinados y llevar una vida de orden. ¿En qué, hermano querido? En el conocimiento de la verdad. En ese orden estaba refiriéndose el apóstol Pablo, en el conocimiento de la palabra de Dios, conforme a su voluntad, teniendo cada uno de nosotros como nuestros hermanos una fe firme, para así no ser engañados con falsas enseñanzas. Esas enseñanzas que, si llegan a la vida y al corazón de la persona, te hacen desviar de la verdad. Ahora dígame, hermano querido, ¿cuántos están desviados de la verdad por recibir estas falsas enseñanzas y por no caminar conforme al conocimiento de la palabra de Dios y en ese orden y en esa disciplina? A eso se refiere. Por eso
el apóstol Pablo. Por eso el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Fíjense que allí dice, por tanto, esa expresión, ¿qué quiere decir? Por tal razón, a causa de lo que antes se ha dicho, de todo lo que veníamos diciendo, por todo lo que Pablo les enseñaba referente a quién, hermanos, referente a la persona de Jesucristo. Eso era lo que les hablaba el apóstol Pablo, que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, quien creó los cielos y la tierra. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Estamos de acuerdo con la palabra de Dios? Que Jesucristo fue hecho carne, es eterno, es antes de todas las cosas, hermano. Que Cristo Jesús es omnipotente, es supremo y es completo. Fíjense todas estas cualidades y todo esto en Cristo Jesús para con la iglesia, para con los hermanos en Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, hermano querido, de los creyentes verdaderos, de la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Cristo es el misterio que había sido oculto en los siglos anteriores, que ahora fue revelado a sus santos, fue manifestado a sus santos, a los que creyesen en Él. No todos son santos, hermano. Santos son aquellos que han creído en Cristo Jesús y llevan una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, en Cristo es importante saber que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, dice su palabra, y el conocimiento. Solo en Él. ¿Para qué, hermano? Para que nadie quiera engañar. Teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, nadie nos podrá engañar. Por eso Él es todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Él es todo lo que nosotros necesitamos para ser librados de la condenación eterna. ¿Cómo no darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, como lo hemos hecho esta mañana y como lo hacemos domingo tras domingo y lo hacemos cada uno de nosotros también en nuestra vida personal? Y fíjense, no solo eso, vemos la misericordia extendida de Dios, que en Cristo los pecados son perdonados y por medio de Él hay reconciliación con Dios. Recuerda que el hombre estaba enemistado con Dios, había una enemistad a causa del pecado, pero Cristo nos reconcilió solo por medio de ¿qué? De la fe, por creer en Cristo Jesús. Parece que ya lo sabemos y lo entendemos, pero que realmente lo vivamos y lo caminemos y disfrutemos de esta salvación tan grande, ¿no? De creer en Jesucristo, ¿en qué? En su muerte y resurrección, hermanos. Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y Él está con Dios allí, intercediendo por su iglesia. Ahora, si vos estás de acuerdo con lo que hemos dicho, yo tengo una pregunta. ¿Has recibido al Señor Jesucristo como los creyentes de Colosas? ¿Lo has recibido como dice este texto? ¿Eres salvo? ¿Eres un verdadero cristiano? Amén. ¿Sabe, hermano querido? Para todos los que oyen, que para ser salvos debes recibir al único que te puede salvar. Él, solamente Él, a Cristo Jesús. Y por medio de la fe, hermano querido, de creer en Él, es la única manera de arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo Jesús. ¿Saben qué? Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ese es el nombre, hermano querido, sobre todo nombre, que Dios dio y puso a su Hijo aquí en esta tierra, para que en el nombre de Jesús podamos ser salvos. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Marcos 16:16. Él mismo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Qué importante es creer, hermano. Qué importante es la fe en Cristo Jesús, ¿no? Para poder ser salvos. Si realmente has recibido a Jesús en tu vida, creyendo en Él y en sus palabras, y te has arrepentido de tus pecados, entonces en ese momento has pasado espiritualmente de muerte a vida.
Esa es la manera, hermano querido. Ya estás en Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás en Cristo? Amén. ¿Vive Cristo en tu vida, en tu corazón? Entonces eres una nueva criatura. Quiere decir que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Como dice 2 Corintios 5, 17. Hay una vieja vida, una vida de pecado, una vida de maldad, una vida enemistado con Dios. Pero hay una nueva vida en Cristo Jesús. Esas cosas viejas pasaron. Dios se olvida, echa al olvido el pecado y toda la vida de maldad que uno ha llevado. Porque recuerde que Dios lo hizo perfecto al hombre, hermano. Pero ellos buscaron sus propias perversiones, sus propias malicias, su propio mal camino. Por eso que era necesario que viniera Cristo, para que pudiéramos tener redención de nuestros pecados y tener vida eterna. Por eso Pablo les dice a los colosenses, así, fíjense, como recibiste al Señor Jesús, con todo lo que mencionamos, de la manera que recibiste al Señor Jesús, andad en Él. Eso es andar en Él. De esto, ¿qué demuestra? Que debe haber una acción, un accionar por nuestra parte, hermano, del creyente en de decidir vivir una vida en santidad y no conforme, hermano querido, a las tradiciones de este mundo. Cuando venimos a Cristo, ya murieron y fueron las tradiciones de este mundo. Ya ahora la tradición nuestra y nuestro vivir es Cristo, es su palabra. Teniendo en cuenta de no entremezclar. Por eso que Pablo le decía a los colosenses, andad en Él, para que no entremezclemos esas enseñanzas del mundo que se quieren inmiscuir ahí, esas religiones, esos legalismos, enseñanzas humanas, se quieren mezclar con la palabra de Dios, con la verdadera palabra de Dios en nuestra vida. Que tengamos ese cuidado de andar conforme a su verdad, hermano querido. Cuán importante es caminar en esa condición, con esa actitud y en esa dirección, conforme a la palabra de Dios. Porque ¿qué sabemos nosotros? Que la palabra de Dios es la autoridad definitiva en nuestra vida. Ella es la que define nuestro andar, nuestro carácter con Cristo. Por eso estamos fundados, confirmados en Cristo Jesús. Para que nosotros podamos vivir una vida, una comunión íntima con Dios, agradándole en todo. ¿Y de qué manera lo mostramos? Llevando frutos, creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos, conocimiento de su palabra. Y no solamente eso, al crecer permanecemos firmes en la fe de Cristo Jesús. ¿Usted permanece firme en la fe? Decidamos, hermano, cada día de nuestra vida permanecer firmes en la fe, para poder vivir una vida perpetua con Dios. Qué hermoso, hermano, cuando Dios nos llama en su presencia, poder vivir perpetuamente con Él. ¿Cuánto podemos vivir en esta tierra? 70, 80, 90, 100 años. ¿Cuánto? Los más robustos, dice su palabra, 80 años. ¿Sí? Pablo les decía a los colosenses, a los cristianos actuales, así como les dice esta carta a ellos, nos habla de 2000 y pico de años atrás, también a nosotros, porque son palabras de vida, hermano. ¿Y sabe qué le dice? Que anden conforme a Cristo. Él aquí, fíjense algo puntual, hermano, él aquí no habla de su persona, él no está hablando de sus logros, él no está hablando de su labor, de su esfuerzo ni de su trabajo. Siempre cuando lo hizo o habló, dándole la gloria, la honra y la alabanza a quien se la merece. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. No podemos vivir si no es por fe. No por vista, sino por fe, hermano querido. Y esto era Pablo, no miraba por sus logros, sino que él pone, fíjense, hermanos queridos, como la iglesia debe también poner estas cosas puntuales al Señor Jesucristo, a quien debemos seguir y servir. A Él debemos seguir, a Él debemos servir. Ahora recuerda, hermano querido, que no estamos solos. Cristo está en nosotros. Y Cristo está
con nosotros. Fíjense qué hermoso. Él está con nosotros. Dice que estaré con vosotros todos los días, pero está en nosotros. Por eso que es importante la vida cristiana. Por eso que es importante tener a Cristo Jesús. Porque al tenerlo a Cristo Jesús, esa divinidad de Dios, tenemos a su Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su servicio? Porque Dios nos sirve. Fíjense qué amor. Cristo intercede allí por nosotros, a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso queremos ir al conocimiento de la palabra de Dios, para no desviarse de toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Dice que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es el que nos da vida y vida eterna. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 7, miremos allí hermano, versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Les invito a que vayamos a Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. Gloria a Dios. Dice así, Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y mire el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué preciosa palabra. No sois extranjeros, ya no somos extranjeros, ya tenemos derecho por Cristo Jesús. Vieron que los extranjeros en un país no tienen los mismos derechos que la persona que vive en ese país, que es ciudadano. Ya no somos extranjeros, ya no estamos lejos de Dios, ya no estamos separados de Dios. Por eso, ¿cómo no darle la importancia a aquel que se la merece? Al único, a Cristo Jesús. Y hoy en día el mundo lo mira con indiferencia a la persona de Jesús. Pero la iglesia debe levantarlo bien en alto. ¿De qué manera? Siendo luminares en este mundo, mostrándonos con un testimonio, con una vida de fe, con una vida de caminar, de compromiso, hermanos queridos, porque amamos al Señor, no por obligación, porque Él nos amó primero y nosotros le amamos. Somos conciudadanos de los santos. Y fíjese, por eso nos llamamos hermanos, porque somos miembros de la familia de Dios. Hola hermano, ¿cómo está? Estos hermanos, estos que se nombran hermanos. Jesús nos llamó, mi madre y mis hermanos. Nosotros somos hermanos por una común fe en Cristo Jesús, porque todos los que hemos ido a Cristo hemos sido lavados, limpiados nuestros pecados con la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Por eso que somos de la familia de la fe. Gloria a Dios. ¿A usted le gusta ser de la familia de la fe? Es un gozo, es un privilegio. ¿Saben qué, hermanos? ¿Vieron cuando muchos dicen, oh, es de la familia real? ¿Cómo me gustaría? Dicen muchos en sus sentimientos, en sus formas, porque viven con privilegios la familia real de distintos países donde hay rey. Ahora, ¿no vivimos nosotros con los privilegios de ser hijos de Dios por medio de Cristo? Fíjense, nos salvan. Todos aquellos que no van a Cristo son condenados, porque el que no cree en Cristo Jesús ya ha sido condenado. Pero los que creen en Cristo Jesús somos salvos. Mire si no tenemos ese hermoso privilegio. Porque tenemos, Cristo Jesús fue a preparar una morada para nosotros allí en los cielos. ¿Será mejor que lo que tenemos aquí en la tierra? Todo lo de la tierra es corrupto y perecerá, pero lo que está en los cielos, esa ciudad celestial, permanecerá para siempre. Por eso es el gozo y la alegría que perdura. Cuando hablo gozo, hermano, no es alegría, sino que es un gozo permanente que sale del interior de la persona, porque en el interior de nuestro ser tenemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Todos los que reciben a Cristo en su vida pasan a ser hijos de Dios. Por eso no todos son hijos de Dios, hermano, sino aquellos que recibieron. Por eso le dice, andad, le dijo a los colosenses, así como lo recibiste a Jesús. Todos los que recibieron son hijos de Dios.
y su ciudadanía está en los cielos. ¿Usted es ciudadano argentino? Sí, temporalmente. Hasta que parte de esta tierra. Pero mi ciudadanía permanente, si yo permanezco en Cristo, está en los cielos. Esto es tan re loco. Bendita la locura, creemos en Cristo. Creemos que un día, todo el mundo, hermano, un día va a partir de esta tierra. Dios estableció a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Entonces, esa ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá el Salvador. El Señor Jesús, hermanos queridos, va a venir del cielo. Él se va a presentar. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Sus hijos, la iglesia, los que son lavados y comprados con su sangre. Muchos se creen que son hijos, pero están lejos de la voluntad de Dios. Por eso, hermano querido, estemos firmes en el conocimiento, en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que somos miembros de la familia de Dios. Esa es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Es la que está acá? No, hermano, la verdadera iglesia es aquella de cuantos hermanos nuestros que ya han partido de la presencia del Señor y de los que aún están. Ellos son, y todos nosotros, los que conformamos la verdadera iglesia. No es el lugar físico. Uno viene, muchas veces uno dice, vamos a la iglesia. Es una forma de decir, de expresión. Pero nosotros no vamos a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Nosotros vamos a un lugar de congregación cristiana como este. Este es un lugar donde se congregan los cristianos, pero la iglesia es una sola, porque una es la cabeza. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa, hermanos queridos, estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Fíjense que le decíamos, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Significa que la iglesia no es un edificio levantado sobre estatutos de hombres. ¿Ahora ha visto usted lugares que levantan estatutos de hombres y no la palabra de Dios? Y se congregan y hablan en el nombre de Dios y no es la palabra de Dios. O no solamente estatutos de hombres, o sobre ideas modernas, que abundan hoy, aún más que en aquellos tiempos, donde Pablo, hermanos, les advertía a los hermanos para no ser engañados, sino que la iglesia de Cristo, su iglesia, está edificada ¿en qué? En la sana doctrina de la palabra de Dios. Allí está edificada la iglesia. ¿Sobre quién? Como leíamos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Allí está edificada. Sobre ese fundamento, siendo la principal piedra del ángulo, decíamos, Jesucristo mismo. Allí está edificada la iglesia. Por eso sigue diciendo el versículo 7, andad en él, del 6, y dice 7, arraigados y sobreedificados en él. Pablo aquí une, es andar, pero mientras andamos estamos arraigados. ¿Cómo es? Parecería como que confunde las palabras, ¿no? Pero no es así. Mientras andamos firmes en la fe, en Él, estamos firmes, arraigados en Cristo. Y no solamente arraigados, sino sobreedificados. Estar arraigado es como un árbol que echa raíces. Estamos plantados. Eso es no moverse, estar plantados, unidos ¿en quién? En Cristo, para tener vida. Esa es la buena semilla, hermanos queridos, que fue sembrada y cayó en tierra fértil. Fíjense, esa semilla, ¿a ustedes le cayó la semilla del Evangelio? Sí, hermanos, esa semilla que fue sembrada y cayó en tierra fértil. Fíjense lo que hizo, recibió los nutrientes para crecer y dar frutos. Es importante, si nosotros estamos plantados, pero no andamos en Cristo, no podemos crecer. No recibe los nutrientes esa planta. ¿Y cuáles son los nutrientes? El conocimiento de la palabra de Dios. Andamos en Cristo, pero recibimos el conocimiento de su palabra para saber cómo debemos caminar y crecer y madurar en Cristo Jesús para obtener la riqueza de Dios.
Es importante, la vida del cristiano no termina ahí nomás. Venimos a Cristo y bueno, ya está, ya el Señor me salvó. Hay un camino que debemos hacer para ir perfeccionándonos en Cristo Jesús. No lo hacemos solos, porque solos no lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer en Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu. Entonces están esas raíces firmes y profundas, como Pablo le decía a los colosenses. Estando firmes, decíamos, en la fe. ¿A través de qué? ¿Cómo podemos estar firmes en la fe? En la oración. A través del estudio de la Biblia. A través, hermanos, de la adoración que domingo tras domingo tenemos. Los hermanos que estamos aquí, los que están en las redes. No estamos porque era para pasar el tiempo. Estamos porque venimos a adorar a Dios. Lo más importante es la adoración a Dios de nuestro ser hacia Dios. Él examina toda nuestra vida, de qué manera le adoramos, pero lo hacemos también como cuerpo, como iglesia, en esa adoración. Por eso no solamente arraigados, sino, fíjense, plantados con las raíces profundas, firmes en Cristo, inamovibles para no ser engañados, sino sobreedificados. ¿Qué quiere decir sobreedificado? La palabra lo dice, ¿no? Edificar encima de. Una casa que está construyéndose. ¿Está construyéndose su casa? Sí, hermano. Estamos en obras, sabe decir Pastor Nicolás. Estamos en obras, estamos construyendo nuestra casa. ¿En dónde? ¿En cimiento firme? ¿En la arena? ¿En dónde estamos? ¿En algún lugar firme estamos construyendo? ¿O realmente lo estamos construyendo, digamos, en la arena, o lo estamos construyendo en un lugar firme, sólido? Que por más que vengan vientos y tempestades y huracanes o situaciones en la vida, estamos firmes en Cristo. Eso es caminar en fe. Estar firmes en la fe. No nos desviamos, hermano querido. No es un capricho, sino es la convicción que tenemos en Cristo, porque no lo hacemos solos, sino que Cristo vive en nosotros. Y podemos dar testimonio, creo que cada uno de ustedes, hermanos, en el caminar cristiano, de la vida que hemos llevado en distintas situaciones. Si nos ponemos a hablar, mire, no terminamos mal la reunión. De distintos momentos, situaciones de que Dios los ha librado, o les ha ayudado, o les ha sostenido, o los ha consolado, porque somos su pertenencia, somos sus hijos. Y el Padre quiere todo lo bueno para sus hijos, porque Él es nuestro Dios. Por eso debemos estar en medio de esas situaciones difíciles, debemos permanecer firmes, hermano. Esto se refiere a edificar nuestra casa en la roca. Vieron que uno cuando va a la sierra ve las casas que están levantadas arriba de la roca, de una roca. Ahora, esa es la comparación que dijo el Señor. La roca, ¿quién es la roca? Cristo. Es la comparación. Cristo es la roca. ¿Para qué? Para seguir creciendo, hermano, en el conocimiento de su palabra. Estemos firmes en Cristo. No nos movamos de su conocimiento, de su verdad. Por eso dice, edificados, dice el verso 20 de Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dijimos, Jesucristo mismo. Él es nuestro sostén. Él es nuestro pronto auxilio. Y miren lo que dice el 21. Estamos viendo Efesios 2:20 al 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo va el edificio? ¿Cómo está? Bien coordinado por sus partes. Los miembros están bien acomodados, bien coordinados. Un edificio, hermano, que no tiene una buena base, un buen cimiento, un buen fundamento, no puede permanecer. Van a venir situaciones o situaciones de inclemencia en la vida, hablando físicamente, y ese edificio va a caer. Pero si está bien cimentado y bien coordinado y bien organizado, entonces va a permanecer. Por eso que el Señor nos trae orden a nuestra vida y disciplina, porque Él es el primer orden. Él es el disciplinador. Él tenía todo de antemano hecho.
Por eso dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Entonces, ese edificio nosotros somos juntamente. ¿Usted se siente parte de ese edificio? Eso es lo importante, es tener presente de que nosotros somos cristianos, no de boca, sino de hechos, en acciones, de que verdaderamente amamos a Dios, demostrando con nuestras vidas y con nuestro accionar en cualquier situación que tengamos, apoyándonos unos a otros. Y fíjese, dice, y el versículo 7, ¿no? De Colosenses capítulo 2, verso 7, sigue diciendo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Confirmado como habéis sido enseñados. Había una enseñanza. Ellos sabían en quién tenían que creer. Ya conocían. Confirmados, hermanos, es estar establecidos. Quiere decir estar determinados, estar firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. A eso se refiere, estar confirmados. No me muevo de esa esperanza del Evangelio, ese Evangelio que me fue predicado. Estoy tan gozoso, hermano, que he recibido el Evangelio. Usted no tiene gozo de haber conocido la verdad. ¿Cuánta gente hoy no tiene la verdad? Y divaga en el mundo en luz roja o luz intermitente, en peligro, porque parte de esta vida y se tendrá que presentar delante de Dios. Y resulta que nunca quiso conocer a Dios. Muchos hermanos se preparan en la vida, y no digo que está mal, está bien de prepararse y perfeccionarse para las cosas de esta vida, en profesiones, en universidades, en tecnicaturas y para la vida propia, pero nunca se preparan para después de la muerte. Debemos prepararnos de esta manera para saber que después de la muerte física, porque nosotros tenemos vida en Cristo Jesús, si permanecemos en Él, preparémonos para ir al encuentro con nuestro Dios. Hagamos riqueza y tesoro en los cielos. Tengamos presente que mientras caminamos, andamos y cumplimos nuestras obligaciones y el Señor nos sustenta con lo que Él nos ha querido dar, seamos agradecidos en todo, no reprochones. Muchas veces uno es rezongón. Oh, que yo quisiera, siempre está el que yo que tengo esto, no, pero yo quisiera, no, pero siempre, nunca conforme. Ahora en Cristo estamos completos. Entonces eso es caminar en fe, estamos completos en Él. Señor, si tú me quieres dar esto y es tu voluntad, sea tu voluntad para mí, porque es buena y agradable, porque me va a hacer bien, porque me lleva por buen puerto. No vaya a hacer cosas que yo quiera, cosas que me desvíen de tu verdad. Vuelvo a decir, a eso me refiero cuando hablaba de las tradiciones de este mundo. El mundo vive por materialismo, vive por vista. Ay, esto, yo tengo esto, el otro quiere tener más, y el otro más, y el otro más. Y uno pisa al otro. Claro, si no tienen el amor de Dios. Cuando tenemos el verdadero amor de Dios, porque es el verdadero amor. Digo verdadero amor porque es el único amor verdadero. El del hombre no es amor verdadero. El amor del hombre se hace verdadero cuando vamos a Cristo. Allí es verdadero. Porque es transparente, genuino, sincero. Gloria a Dios. Y no tiene nada que esconder. Y no tiene nada que envidiar a los demás. Simplemente tiene a Cristo. Cuando digo simplemente, completamente tiene a Cristo. Lo tiene todo. Y podemos caminar tranquilos y fundados y confirmados en la fe. Arraigados en Cristo Jesús. Porque esa es la manera que nosotros tenemos un compromiso con Él. ¿Por qué tengo que tener un compromiso de amor? ¿No tuvo Él un compromiso con nosotros? ¿No le dijo al Padre, yo voy? Acá estoy dispuesto. Y el Señor dijo, por amor, te envío. Gloria a Dios. Y no estamos solos, ahora está el Espíritu Santo. Fíjense cómo están haciendo la labor. La divinidad santa de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando digo nosotros me refiero a la humanidad. La iglesia hace lo que tiene que hacer, fundada en Cristo. ¿Qué hace el hombre? Avergüenza a Dios. Para dejar de avergonzar y estar enemistado con Dios, tiene que ir a Cristo. Por eso nosotros sabemos que no es por nuestros propios medios, sino que es por Cristo Jesús. Y sigue diciendo ya, termina abundando en acciones de gracia.
Ahora, ¿cómo es abundar en acciones de gracia? Si andamos como hemos recibido al Señor, vamos a hacer un repaso. Si andamos como recibimos al Señor, es decir, si estamos confirmados y fundados en Cristo. ¿Usted está confirmado y fundado en Cristo? ¿Está arraigado ahí? Así como hemos sido enseñados, fíjense por qué es importante, dijo, así como hemos sido enseñados. Hay gente que es mal enseñada. No aprende la palabra de Dios de la buena manera, porque hay gente que enseña mal, porque sacan texto fuera de contexto y le traen una forma de doctrina entremezclada con lo humano, entremezclada con las raíces tradicionales, en sentimiento. Esto es delicado. No nos debemos mover en sentimiento, sino en obediencia a la palabra de Dios. Y allí podemos accionar en esa fe en Cristo. Entonces, como habéis sido enseñados, el resultado, hermano querido, será llevar una vida de gratitud con Dios. Este es mi Hijo amado, le dijo a Jesús, en el cual tengo complacencia. Nos dice a nosotros, ven buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí está la gratitud. Pero miren cuando dice, miren, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¡Qué terrible! Haber caminado creyendo que estamos en la perfecta voluntad de Dios y resulta que estamos caminando no conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, hermano querido, iglesia, te insto a que seas un observador y atiendas a la palabra de Dios y conozcas la palabra de Dios para saber que estamos yendo por buen puerto. A todos los que oyen este mensaje, para saber que nosotros, nuestros caminos son los caminos de Cristo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos a su parecer, pero al parecer de Dios. Ahora, si Cristo habita en nosotros y nosotros estamos fundados en Él, no vamos a errar, pero no por nosotros, por Cristo. ¿Usted se quiere separar de Cristo? No. Nada nos separará, dice, del amor de Dios. Sí, del amor de Dios. Pero nosotros no podemos separar del amor de Dios. ¿Usted quiere separarse del amor de Dios? Venga lo que venga. En Cristo estoy. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Lo dijimos anteriormente. Repetimos su palabra porque su palabra es viva. Entonces, esa gratitud, ¿por qué esa gratitud de Dios? Por su amor, por su bondad, por su misericordia, todos los calificativos, por su cuidado. ¿Cuida Dios de usted? Mire, hermano querido, yo sé que usted lo sabe, Dios nos cuida de cosas que ni siquiera nosotros tenemos presente. Porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe. ¿Y por qué nos cuida? Porque estamos en Él. Por eso es importante estar en Cristo Jesús, arraigados y sobreedificados. Entonces, de esta manera, esa gratitud en nosotros por las acciones que obramos conforme a la voluntad de Dios. Recibiremos esa gratitud, pero debemos accionar. No es quedarse acá y que el Señor nos llene, nos dé todo. El Señor hoy ya nos dio en Cristo. Ahora yo quiero caminar con Cristo. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Hay un himno que dice, quiero seguir las pisadas del Maestro. Gloria a Dios. Es un himno de muchos años. La pastora Pati se ríe. Gloria a Dios. Ahora, hermano querido, hablando de todo esto hermoso, que el Señor nos habla y nos exhorta para que sigamos firmes. ¿Has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Verdaderamente lo has recibido? Hagámonos esta pregunta. Examinémonos a nosotros mismos. Si Cristo es tu Señor, anda en Él. Camina en Él. Sigue su pisada, como decíamos. Sé su discípulo. Si su palabra permanece en nosotros, nosotros seremos verdaderamente sus discípulos. Pero si aún no lo has hecho, si Cristo no es el Señor de tu vida, alerta, alerta, porque hoy es el tiempo de buscarlo. Es el tiempo de buscar a Dios. Mañana puede ser tarde. Busquémoslo hoy, que está la gracia y la misericordia de Dios. Que Cristo no vino por su iglesia. Esto no es broma. Te
te insto a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el único camino al Padre, no hay otro. Es el único camino al Padre. Vieron que muchos dicen, mal dicen, los dichos tradicionales y humanos, todos los caminos conducen a Roma. ¿Lo escuchó eso usted? Es lamentable, eso es corrupción. El verdadero camino es Cristo Jesús, que conduce a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Cristo Jesús es el único camino al Padre. Él es el verbo hecho carne, hermano. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora te pregunto también, ¿estás arraigado a Cristo? ¿Estás firme en Cristo? Procura, mi hermano querido, con diligencia mantenerte fundado y confirmado, siendo un auténtico cristiano sin doblez en la fe de Cristo Jesús, para así crecer genuinamente. ¿Saben por qué digo genuinamente? Porque hay crecimientos que no son buenos. Pero el crecimiento genuino es cuando estamos genuino, transparente y verdadero, cuando estamos fundados y plantados en Cristo Jesús. Y es cuando crecemos en el conocimiento de su palabra. Allí es. Por eso te animo a que andes como es digno del Señor. Andemos como es digno del Señor. Arraigados, edificados en Cristo, confirmados y fortalecidos en la fe y llenos de gratitud. Siempre, hermano, tiene que haber gracia en tu boca, de darle gracias, gracias Señor, y de gratitud en acciones de gracia. No solamente gratitud en dar gracias, sino en accionar en esa gratitud, dando gracias al Señor siempre. Hermano querido, que el Señor te siga bendiciendo ricamente y recuérdate, estás confirmado y fundado en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Les invito a que nos pongamos de pie, mis hermanos, y vamos a estar orando para que este mensaje corra y llegue a aquellos que necesitan a Cristo, que necesitan tener salvación y vida eterna, y aquellos que lo tenemos para seguir firmes, fundados en Cristo Jesús. Oramos. ¿Alguien que quiera orar? Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por haber hablado en nuestras vidas, y ayúdanos, Señor, a cada día decidir buscarte, ponerte a ti en el primer lugar de nuestro corazón, y a mostrarlo con hechos, que nuestras acciones digan que somos verdaderos cristianos, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por tu amor y misericordia, Señor, que tienes. Gracias, Padre, por guiarnos a la verdad, por guiarnos en este camino precioso, Señor, y enseñarnos cómo debemos seguir esta vida cristiana, este caminar cristiano, Señor, hasta que tú nos vengas a buscar, para gozarnos perpetuamente y para siempre contigo. Señor, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino seguir tu caminar, seguir sin desmayar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, y así le paso con la pastora Pati. Gloria a Dios. Sean muy bendecidos y felices. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra, porque Él nos ha hablado, Él nos ha dicho de una manera clara, específica, y que realmente podamos ser obedientes a lo que el Señor nos ha hablado en este día. Así que bueno, nos saludamos en la paz del Señor, con un abrazo, con un ósculo santo, y tengan un bendecido domingo en familia. Bendiciones, queridos hermanos.